Bienvenidos a la clase de ACO. Hoy vamos a ver los métodos o técnicas para representar números con signo. ¿Sí? Por ejemplo, complemento a la base menos 1 y signo y magnitud, entre otros. Estos métodos nos permiten representar números con signo y utilizan los símbolos básicos del sistema de numeración en el que está expresado el numeral. Así pues, si tenemos un numeral de 8 dígitos, en la primera columna de la derecha va a estar el símbolo de menor valor absoluto, de menor valor relativo por su posición. Y en la primera columna de la izquierda va a estar el bit o símbolo de mayor valor relativo. Es en esta columna donde vamos a representar el signo del numeral. En cualquier sistema de numeración posicional, el signo positivo se representa con el 0 y el negativo se representa con el signo B-1, es decir, el símbolo básico de mayor valor absoluto. Así pues, por ejemplo, en el sistema decimal, el negativo va a estar representado por el 9, en el octal por el 7, en el hexadecimal por la F y en binario por 1. Por ejemplo, si vamos a representar el 35 en positivo, podemos agregarle simplemente el 0. Y el menos 35, en el caso de que estemos utilizando complemento a la base, que ya lo vamos a desarrollar, va a estar representado por 965, en donde el primer dígito de la izquierda, que es 9, representa el signo negativo. Bien, vemos entonces el primer método, que es complemento a la base, para representar números con signo. Lo vamos a hacer utilizando la siguiente fórmula. Complemento a la base del número n es igual a la base elevado al módulo m menos n, que es el número a complementar. Vemos los componentes de esta fórmula. C es complemento, B la base del sistema de numeración en el cual estemos trabajando, m el módulo y n el número a complementar. ¿Qué es el módulo? Es la cantidad de dígitos con los cuales vamos a trabajar. Esa cantidad de dígitos que vamos a utilizar debe incluir el dígito que representa el signo, ya sea positivo o negativo. Volvemos al ejemplo. 35 positivo, si vamos a utilizar módulo 3, nos queda 0,35. Ese 0 representa al signo positivo. Si vamos a utilizar módulo 8, fíjense, debemos completar con ceros a la izquierda hasta completar los 8 dígitos que indica el módulo. Los ceros no valen nada, pero el primer cero de la izquierda, que está en la columna del dígito o bit más significativo, representa el signo, en este caso el signo positivo. Y así, si vamos a representar el 5, el módulo mínimo que vamos a llamar, este será igual a 2. Agregamos solo el 0. Para representar el más 35 en módulo mínimo será 0,35. Y para representar el 8,35 positivo con módulo mínimo será 0,835. ¿Sí? Módulo 4, que es el módulo mínimo. Agregamos siempre una columna más a la izquierda para representar al módulo. Por eso lo llamamos módulo mínimo. Bien, seguimos. Complemento a la base. Vamos a representar el número negativo 35 con esta fórmula. Y vamos a utilizar módulo mínimo, es decir, 3 dígitos. Nos queda complemento a la base 10 del número 35 igual a la base elevado al módulo menos el número a complementar. Esto nos va a dar 9,65. Fíjense que la base elevado al módulo, en este caso, es la unidad seguida de 3 ceros, porque el módulo es 3. 9,65. Complemento a la base del número 35, con lo cual vamos a poder representar al negativo 35. Perfecto. Seguimos. Vamos al binario. Complemento a 2 lo podemos llamar o complemento a la base 2.
Vamos a utilizar módulo 8 para este ejemplo. Menos 11.010 en binario vamos a representar por el complemento a la base. Utilizando la fórmula nos queda complemento a 2 del numeral 11.010 es igual a la base elevado al módulo, que es 8, menos el número a complementar. Fíjense que la base está representada por la combinación 1, 0, 10 en binario. Es decir, que estaríamos representando al 2 en decimal. Esta fórmula está expresada en binario, salvo el exponente, ¿sí? Y bueno, resolvemos la unidad seguida de 8 ceros, nos da un número, fíjense, negativo, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 en binario, donde el primer dígito de la izquierda, el más significativo, va a representar al signo menos. Bien, seguimos. ¿Cómo vamos a representar ahora un número con signo por complemento a la base menos 1? Utilizamos la siguiente fórmula. Complemento a la base menos 1 de n, del numeral n, es igual a la base elevado al módulo menos 1, menos el número a complementar. Tenemos la c de complemento, b de base del sistema de numeración que estemos utilizando, m el módulo, cantidad de dígitos que vamos a utilizar, y n es el numeral a complementar. Vamos a utilizar entonces, si vamos a representar el número menos 35, utilizando módulo mínimo, el módulo a utilizar es 3. Utilizamos la fórmula en donde la base elevado al módulo, que es 3 menos 1, nos va a dar igual a 999. Esto va a ser así. Nos va a quedar la cantidad de 9 de acuerdo al módulo. Tenemos 3 9 porque el módulo es 3. Si tuviéramos módulo 8, por ejemplo, serían 8 9. Menos el número a complementar. Esto nos da, al resolver, 964. Si comparamos con el ejemplo anterior, tenemos la diferencia de 1. Por complemento a la base, la representación había sido 965. Y ahora, por complemento a la base menos 1, es 964, la representación del negativo 35. Bien, vamos a binario. Complemento a la base menos 1, lo podemos llamar complemento a 1. Vamos a utilizar módulo 8. Vamos a representar el menos 11.010 en binario. Utilizando la fórmula nos queda la base en binario, combinación 10, elevado al módulo menos el número a complementar. Elevado al módulo, perdón, menos 1, menos el número a complementar. Lo que está dentro del paréntesis, la base elevado al módulo, que es 8 menos el número a complementar, nos va a dar igual a 8 unos, ¿sí? Y a eso le vamos a restar el número a complementar, que es 11.010. Fíjense que nos da un número negativo. El primer dígito de la izquierda indica que es un negativo. ¿Sí? Es 1, es un negativo. Bien. Veamos un método práctico que podemos utilizar para obtener los complementos en el sistema binario. Por ejemplo, vamos a obtener los complementos del número menos 11.010 en binario utilizando módulo 8. Obtenemos el complemento a 2 y el complemento a 1. Vamos a utilizar, como les dije, módulo 8, por lo tanto, completamos el módulo con ceros a la izquierda, ¿sí? Hasta obtener los 8 dígitos. ¿Cómo obtenemos el complemento a 2? Trabajamos siempre de derecha a izquierda y vamos a dejar todos los ceros que encontremos de la derecha como están, los bajamos hasta el primer 1 inclusive. Y a partir de ahí, fíjense que dejamos 0, 1, y a partir de ahí empezamos a complementar lo que es 0 por 1 y 1 por ceros. Ese es el complemento a la base. Luego, en el caso del complemento a 1, directamente trabajamos de derecha a izquierda e invertimos todo, lo que es 0 por 1 y 1 por ceros.
Si se fijan, la diferencia entre el complemento a 2 y el complemento a 1 es de 1. Tenemos en la terminación 110 en complemento a 2 y en complemento a 1, 101. Bien. Espero haber sido clara hasta ahora. El último método que vamos a ver es signo y magnitud. Bien, en este caso es sencillo esta técnica. Recordamos la gráfica que tenemos al principio, en donde en la primera columna de la izquierda vamos a representar el signo, ¿sí? Sin importar el módulo con el cual trabajemos, ya sea módulo mínimo o algún otro módulo mayor. El negativo siempre va a estar representado por B-1, que sería el símbolo de mayor valor absoluto de la base en la cual se esté trabajando. Por ejemplo, si vamos a representar el 35 en positivo, la magnitud tiene 2 dígitos, es 35. Aplicando en la técnica signo y magnitud, simplemente le vamos a agregar el dígito que represente al signo. En este caso es 0 porque el número es positivo, ¿sí? Y estamos utilizando un módulo mínimo de 3. Si tenemos que representar el menos 35, dejamos como está la magnitud y le vamos a agregar el signo que representa el menos, que es 9. Bien, ¿qué pasa en binario? Si tenemos el número 110 positivo, la magnitud tiene 3 cifras, 110, queda como está, y le vamos a agregar el 0 adelante porque el número es positivo. Si tenemos que representar el menos 110, la magnitud queda como está y le vamos a agregar un 1 porque el número es negativo. Es así de sencillo este método. Bien, espero haber sido clara y nos vemos en la próxima clase.